Buenas noches, amigos televidentes. Sean todos bienvenidos una vez más a su programa preferido, Luna Valiente Presenta. Hoy, como todos los sábados y también en repetición los domingos, estamos junto a ustedes para compartir un programa muy especial, como siempre, con temas de agenda nacional y sobre todo con un invitado también altamente especial. Les recordamos que este programa se retransmite todos los sábados de 8 a 9 de la noche a través del canal RNN, canal 27 HD, tanto en Claro, Tricón, Win y Aster, todos en el mismo canal, y a través de una amplia red de cable a nivel nacional en toda la geografía del país. Y también estamos los domingos en repetición en el canal 48 de Claro, 52 de Tricón, de Vega TV a nivel nacional, y al mismo tiempo en TV Quisqueya en Miami y en Cablevisión en Nueva York. Un honor compartir con un amigo, con un hermano, con un invitado también súper especial, con quien hemos compartido temas de actualidad y sobre todo una persona que maneja y domina los temas de la Agenda Nacional de Desarrollo. Esta noche compartimos con el licenciado Juan Ariel Jiménez, viceministro de la Presidencia, a quien damos las buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Ariel? Buenas noches. Muy contento de estar en este fin de semana compartiendo con todo el público televidente de Luna Valiente Presenta. Qué bueno. Siempre es un honor compartir contigo. Tú eres uno de los jóvenes, y tú sabes que siempre lo digo, de mayor capacidad. Qué bueno que está en el gobierno, qué bueno que tenemos personas como tú trabajando en el Estado y sobre todo aportando el tiempo tan valioso que tú aportas y en temas tan importantes como lo que has tenido que manejar durante esta gestión y lo que va de camino. Sé que hay muchas cosas en camino. Así es, así es. Un honor servirle a mi país. Qué bueno. Juan Ariel, hemos visto, iniciando nuestro programa para ver varios temas, que ya el gobierno acaba de recibir, el presidente de la República, Danilo Medina, acaba de recibir de parte, entregado por el monseñor Agripino Núñez Collado como presidente del Consejo Económico y Social, el CES, acaba de recibir el borrador de lo que es el pacto eléctrico, que ha sido un pacto, ha parido con cesárea, de parto natural, ha tenido retraso, ha tenido todo tipo de inconvenientes, todo tipo de situaciones, pero esto evidentemente es también por la connotación de la apertura y participación de muchos sectores de la vida nacional que están y que han participado en el mismo. Se ha logrado aparentemente un 95% de puntos consensuados y hay disensos en otros 5%. Pero ¿cuál es la visión tuya, que ha sido un actor primordial de este proceso? Juan Ariel es la persona que ha estado coordinando todo el tema del pacto eléctrico. ¿Cuál es, qué podemos sacar de positivo y qué podemos esperar de este documento que, aunque sea con un 95%, parece que va a pasar como pacto? Bueno, desde el Ministerio de la Presidencia estuvimos trabajando en toda la formulación del pacto eléctrico. Ciertamente un trabajo consensuado porque trabajamos siempre con el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía, la CDE, desde el punto de vista de gobierno, pero desde el punto de vista de la sociedad, a través del Consejo Económico y Social, con los empresarios, los sindicatos, los miembros del sector social. Y la verdad es que en todo fenómeno de pacto que se está usando mucho en el país, tuvimos un pacto educativo, ahora vamos a firmar el pacto eléctrico. Yo siempre destaco dos cosas, el resultado y el proceso. Cada una de esas fases es muy importante. Desde el punto de vista del resultado, tenemos un pacto eléctrico, como decías, más de un 95% de consenso. De hecho, es mayor, porque se tenía 26 disensos y al final se redujo bastante. Ahora están quedando entre 10 y 13 disensos, porque hay temas obviamente en el que no nos vamos a poner de acuerdo. Pero lo que se logró consensuar es definitivamente sentar las bases para la transformación del sector eléctrico nacional. Ese 95-97% de los elementos que pudieron ser consensuados, que van desde distribución, generación, transmisión, financiamiento, tarifas. ¿Tarifa está? Claro, es el eje 5. Y el marco institucional es sumamente importante. Que como sociedad nos demos la oportunidad de tener un sector eléctrico que aporte al desarrollo y no que sea un retraso para el progreso. Eso desde el punto de vista del producto final. En cuanto al proceso, ciertamente cuando se tienen estos encuentros democráticos, porque es un encuentro de la democracia lo que se hace, hay que tenerle paciencia. Por eso duramos prácticamente 2 años trabajando todo este tema. Y la verdad es que algunas personas decían, pero ¿cuándo va a salir el pacto? Pero que está atrasado. Los procesos democráticos hay que tenerle paciencia y yo creo que es el precio a pagar para que sean más duraderos. Entonces ahora ya tenemos
un pacto que fue parido, valga la palabra, por la sociedad dominicana, Sí. que inició con un proceso de consulta donde se recibieron opiniones, sugerencias a través de la página de internet, a través de consultas regionales que se realizaron, a través de documentos. Las mismas que plenarias que fueron muy debatidas y que fueron muy participativas. Claro, que vienen, primero se tienen las posiciones y sugerencias de toda la sociedad. Yo mismo participé en varios encuentros regionales. Luego se va a mesas de trabajo donde cada uno de los actores invitados y convocados al pacto discute, y luego se va a preplenarias donde ya sí son posiciones institucionales, donde hay que tomar partido en cuanto a consenso o disenso, y es luego de todo ese proceso que se puede llegar a la plenaria final para tener el pacto y cumplir con la fase de concreción, como se denomina técnicamente en la metodología. Y la verdad es que es un proceso complejo porque desde la definición de qué metodología vamos a utilizar, que se hacía desde el CTA, del cual yo soy parte, hasta los elementos sustanciales en cada uno de los temas tratados, Sí. es un producto del consenso. En una sociedad donde da trabajo lograr muchos consensos, porque son muchos intereses que están en juego. Sí, eso es muy importante lo que tú planteas, Juan Ariel, porque a mí me parece haber visto en el fin de semana un tuit tuyo que decía, era con una foto para reflexión. ¿Quiénes están dispuestos a cambiar? Todos. Entonces, te planteo eso y te traigo esa colación, que ahora lo recordé, que indudablemente el tema eléctrico ha sido un tema maduro de desastre. Estamos hablando de más de 50 años, desde cuando se hablaba de Julio Sauri, de los problemas del sistema, que antes que nunca tuvimos energía fría, sino que siempre vivíamos reparando, de los intereses que entran, de los sectores que se involucran a nivel privado. Cuando entran a un sector, dice, bueno, este es un sector bueno porque tenemos un gran cliente que siempre nos va a pagar aunque sea tarde, que es el Estado Dominicano. Entonces ahí viene mucha gente que entra, las plantas pequeñas de 30, no plantas grandes, eficientes, toda una serie de distorsiones que han vuelto caótico el sistema eléctrico. ¿Tú crees que ese 5%, que puede ser un poquito menos de disenso, no representa el 95% de la problemática, o solamente se quedará como el 5% y estamos en una vía de real entendimiento de la sociedad, tanto del sector privado y público como actores principales, para que esto camine de verdad? Esa es una buena pregunta, porque no es solamente cuántos consensos y disensos quedaron, sino en qué temas. ¿Qué quedó en disenso? Bueno, por un lado, Punta Catalina. Sabemos que hay sectores Pero de la que Punta sociedad. Catalina no es parte de un pacto eléctrico. Exactamente, es un proyecto de un gobierno que fue electo democráticamente para realizar un programa de gobierno. Exacto. Entonces, Punta Catalina, algunos sectores querían ponerlo en la discusión para prohibirlo, para limitarlo, y se dijo no, eso está en disenso, no podemos consensuar eso. Y por el otro lado, una serie de elementos, sobre todo de régimen de consecuencias, qué hacer si un funcionario público no contribuye al logro de los objetivos del pacto eléctrico, que sea una revocación inmediata de su nombramiento. Eso no se puede consensuar. Pero eso no, Entonces, esas son cosas que son... hay posturas un poco radicales, muchas veces hasta ilegales, Sí. que no se pudieron consensuar. Entonces, eso quedó en disenso. Pero, ¿qué quedó en consenso? Primero, una reducción significativa de las tarifas, de las pérdidas. Este es un país donde el financiamiento del sector eléctrico normalmente al año le cuesta al gobierno entre 1.200 y 1.500 millones de dólares. Así es. Esa es una cantidad de dinero que se deja de invertir en educación, en salud, en vivienda, en infraestructura. Y que es parte también en los últimos 10 años de lo que es el cúmulo de la deuda que tenemos. Y eso es justamente lo que lleva a una trayectoria de la deuda que se va incrementando como porcentaje del PIB. Así es. Porque tenemos anualmente que tirar, por así decirlo. Es un costo hundido. Es un costo hundido. Entonces, se establece una serie de mecanismos para reducir esas pérdidas, que es algo muy importante que se genere en la sociedad. También una reforma organizacional muy importante dentro del sector para promover reducciones de costo, para promover una mayor coordinación a lo interno del sector eléctrico, que si uno se pone a leer el pacto, el gran sacrificado, o por decirlo así, el que tiene que implementar grandes reformas y muchas veces dolorosas, es el gobierno. Yo creo, y cuando me pongo a pensar en el rol que jugarían los partidos de oposición, ya sean políticos o sociales del gobierno, deberían ser los primeros en firmar el pacto. Porque si algo hace este pacto
es que el gobierno decide atarse las manos, establecer un sinnúmero de acciones, de indicadores, de metas que van a determinar qué va a hacer el gobierno en esos años. O sea que el gobierno lo que está haciendo es, por un lado, quitándose poder para cederlo al cumplimiento de lo que consensuamos. Qué bien, vamos a un primer cambio y seguimos en este interesante conversatorio con Juan Ariel Jiménez. Venimos en breve. Bien, cuando hablamos del tema del pacto eléctrico, Juan Ariel, yo, por experiencia profesional, por mis manos hace muchos años pasó lo que fue la redacción de la primera ley de incentivo al sector eléctrico. Y he vivido y he trabajado y conozco la problemática, pero también entiendo desde la óptica actual lo que ha significado y el impacto negativo sobre la competitividad de la República Dominicana en todos los sectores de la economía. Entonces, yo creo que es ya tiempo de que el tema eléctrico no sea un tema de agenda nacional. El tema eléctrico tiene que ser un tema ya de soluciones, de caminar solos, de que los actores estén bien definidos, de que la regulación, las reglas en todos los sectores esté muy claro. Porque una de las cosas que nos retrasa es estar discutiendo un tema que hace tiempo que debió estar solucionado. Un tema del pasado. La solución O sea, debió estamos haber hoy- quedado en el pasado. Exactamente, exactamente. Y es un tema ya que debemos de empoderarnos y que forme parte de lo que deben ser las ventajas competitivas de nuestro país, porque es de los puntos en donde siempre nos quemamos, en el doing business del Banco Mundial y en el doing business también del World Economic Forum, el UEF. Y no es justo ya que estemos a este nivel, en donde países mucho más desarrollados tienen resuelto el tema eléctrico. Sí. Así es. O sea que yo espero que con el tema del pacto podamos seguir avanzando, los actores se definan, tengamos actores mucho más responsables, sobre todo en el ámbito de la producción, y que este no se haya visto sencillamente como un barco pirata que llega y en donde al que hay que cortarle la cabeza es al gobierno y es al Estado, y sobre todo a las cuentas públicas. Nos ha costado bastante. Qué bueno que hemos llegado a ese punto, pero tú has estado también en otros temas también importantes ligados. Y República Dominicana acaba de lanzar una gran plataforma en el ámbito de tecnología, que es República Digital, que tiene una visión que yo entiendo que poca gente entiende en este momento todavía, de cuál es el alcance que tiene República Digital, que es una gran plataforma de accionar a nivel público como dominicanos y dominicanas, para ir solucionando muchas tareas y eventos que pueden ser resueltos a través de esta iniciativa. Y te digo eso porque la gente habla de que República Digital, ¿y qué es eso? ¿Con qué se come eso? Háblanos de República Digital. Bueno, así como el tema eléctrico debería ya ser un tema de pasado, que pasemos página y digamos resuelto. Ahora vamos a un tema de futuro. República Digital es un tema de futuro. Exacto. ¿Hacia dónde debe apuntar la República Dominicana para transformarnos como país y como sociedad? Y en ese sentido el presidente Danilo Medina ha sido muy visionario, ha podido prever los cambios que se están produciendo en la estructura económica mundial, en la estructura productiva de los grandes países y poder ayudar a que República Dominicana dé el salto hacia el futuro. Entonces, en ese sentido, República Digital es un programa sumamente interesante que tiene 4 pilares. Por un lado está el pilar de conectividad y acceso, para permitir que más dominicanos puedan tener una fácil conexión hacia redes Wi-Fi, por ejemplo. Por otro lado está educación, de cómo las tecnologías deben de insertarse en el proceso de enseñanza-aprendizaje, primero para que los estudiantes puedan culminar sus estudios con las competencias digitales que requiere la sociedad de hoy en día, pero también cómo mejorar la instrucción misma a través de la introducción de manera sabia de las tecnologías. Las tecnologías son un medio para los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado está el eje 3, que es el eje productivo, de cómo incorporar la tecnología para mejorar la competitividad y la productividad de las MIPYMES, de cómo a través de capacitación en temas digitales, pero también de la innovación a través de aplicaciones que ayuden en sus procesos, pero también el desarrollo de nuevos productos.
en ese sentido, pues una política de apoyo a las MIPYMES para su digitalización y su fácil entrada a la era digital. Y por cuarto componente, nosotros tenemos gobierno abierto y transparente, que yo le agregaría y eficiente. Exacto. ¿Por qué? Porque las tecnologías permiten que la interacción entre los ciudadanos y el gobierno sea más fácil, sea más rápida y sea más transparente. Y con eso se han modificado más de 40 servicios que provee el gobierno a la ciudadanía para que ahora puedan ser completamente digitales. Cada vez que nosotros tenemos que sacar un acta, por ejemplo, las actas de las pruebas nacionales, los certificados de las universidades, que todo eso puede ser en línea. Y mira la belleza de ese tema, que un joven de Pedernales, de Bauruco, de Manzanillo, en Montecristi, no tenga que trasladarse a la capital, gastar dinero, perder un día completo, muchas veces hasta 2 días. Todo en las manos. Ahora lo va a tener todo en la mano. Eso es empoderar a la ciudadanía. Eso es ayudar a que los ciudadanos puedan relacionarse mejor con el gobierno. Pero también nos obliga a la transparencia. Porque ahí yo tengo, digamos, cuando hago una solicitud, tengo una prueba de cuándo lo hice. No tengo un cúmulo de funcionarios y de empleados donde muchas veces hasta se permea la corrupción en una burocracia y una permisología muy compleja. Ahora no, ahora todo es directo. Entonces yo creo que República Digital va a transformar la vida de los ciudadanos. Ahí voy otra vez a tu tweet de quienes quieren cambiar. Y me retrotraigo en el tiempo, 20 años atrás, y recuerdo cuando teníamos que sacar las actas, renovar las licencias, las cédulas, la placa, toda la serie de servicios que era a través de buscones. Y eso significó un gran cambio y le significó un gran problema a los primeros gobiernos del PLD porque hubo reticencia de gente que se le estaba supuestamente quitando trabajo. Sí. Pero era un paso que teníamos que dar, que tenía una connotación social, pero avanzamos. Hoy, 20 años después, damos el paso más vertiginoso, un poco más avanzado hacia el uso de las tecnologías y sobre todo de integrar la tecnología a esa plataforma de vida natural de un dominicano o un agente económico. Exactamente. Entonces, eso también tiene un significado, pero mucho más grande, porque es geométrico. El hecho de tú, por ejemplo, tener servicios públicos, ventanilla única, pago de multas, entrar a los sistemas de la DGI, de aduana, estar interconectado con toda una serie de servicios van a hacer que la eficiencia, como tú dices, que es real. ¿Por qué? Porque reduce los tiempos. Claro. Y ya acciones tú las puedes hacer desde tu misma casa y tú producir una serie de cosas que requiere. Pero ¿cómo funciona República Digital? Porque los ejes y las plataformas están definidos y debe de seguir como un árbol ampliando su espectro de servicio. Pero hay un cerebro, o sea, hay un mainframe, o sea, ¿dónde está República Digital? Porque hay un sistema interconectado que evidentemente viene de un servicio de una de las telefónicas o de un grupo de las telefónicas, se interconecta a través de interface con la DGI, con aduanas, con el Ministerio de Industria y Comercio, con toda una serie de instancias que dan ese servicio, porque a través de alguien tiene que correr. Bueno, interesante. Primero, ¿dónde está República Digital? ¿Quién es el cerebro detrás de todo esto? El cerebro es el presidente. Es el presidente que dice, quiero un programa para transformar tecnológicamente a la República Dominicana. Entonces, cuando lanza ese reto desde el Ministerio de la Presidencia, en este caso una compañera mía, Soraima Cuello, una amiga querida, es quien ha coordinado y trae a todos los funcionarios a la mesa y dice, vamos a prepararle un proyecto como el presidente lo está soñando. Entonces, ahí se diseña, se establecen estos 4 ejes, cada uno es muy distinto entre sí. Por ejemplo, el eje 1 es más infraestructura. Es más, llevar la fibra óptica hacia aquellas comunidades alejadas en el país donde no tienen acceso a Internet. Esa se conoce como la última milla. Llevar la fibra óptica a esas comunidades en el sur profundo para que ellos también puedan tener acceso a Internet. Establecer Wi-Fi gratuito en las plazas públicas, por ejemplo. Entonces, hay en las universidades, en los colegios. En las universidades. Hay más que un gran data center, pues lo que hay es una mejora de la infraestructura. En el eje de educación, trabajando muy de la mano. Eso es importante, perdón. O sea, no hay un centro de operaciones, lo que hay una gran conectividad. Claro, y sobre todo una gran coordinación de las acciones que realizan diversas agencias del gobierno.
Porque nosotros siempre pensamos, un programa, hay que hacer algo nuevo. No, con coordinación resolvemos bastante. Entonces, y como cada componente es muy distinto entre sí, Y sin costos. claro, o reduciendo costos Reduciendo actuales. costos, claro, exactamente. Entonces, por ejemplo, en el eje de educación, priorizar los temas tecnológicos en las becas nacionales e internacionales para que la mano de obra dominicana cada vez se apunte más hacia ese sector industrial de la tecnología y de servicios también de tecnología que día a día se hace más rentable. El eje 3 es ayudar a las pymes. Lo que te refieres es más el eje 4 de cómo consolidar todos estos servicios del gobierno para poder interactuar con el ciudadano y en lugar de pensar, digamos, en una gran entidad que tenga un centro de datos donde se maneje todo, no, porque eso es, pudiera ser hasta riesgoso desde el punto de vista de qué pasa si eso falla. Entonces lo que se tiene es que se está Exactamente. consolidando en cada una de las entidades del gobierno. Mira qué interesante. Primero se hace una encuesta. Es una preocupación que yo tengo, porque digo, porque puede pasar cualquier tipo de cosa. Claro, no, lo primero que se hace es una encuesta. Blackout. Claro. ¿Cuáles son los servicios que la ciudadanía más usa y que más le gustaría un cambio? En base a eso hemos estado trabajando en levantar esos procesos y en digitalizarlos. O sea, es un sueño, pero con una realidad de expectativa Claro que sí. del pueblo dominicano. Y con muchas personas trabajando día a día, noche a noche, en hacerlo eso realidad. Qué bueno. Todo este tipo de servicios, indudablemente, el anuncio de integrar a 27 instituciones del gobierno central va a seguir creciendo. Claro que sí. No hay techo, sino que evidentemente vamos a seguir añadiendo mucho más acciones y servicios. Y después se podrá integrar incluso el sector privado. Por ejemplo, en algo Exacto. como la logística a nivel marítimo y a nivel de transporte y comercio transfronterizo. Algo que estábamos viendo en Dubái por otro tema, que ese sí lo llevo yo, es cómo en Dubái se realizó una plataforma logística donde está interconectado todo el mundo, el privado y el público. Eso es algo que estamos dando a través de la ventanilla única de comercio exterior los primeros pasos. Me Integrar parece- a todo el mundo ahí. Me parece que la Dirección General de Aduanas está trabajando o ya ha tenido ya experiencia visitando esos centros logísticos en Dubái. Y trayéndolos acá para que nos asesoren también. Qué bueno. Pues tú no solamente estás en algunas cosas que sabemos, también estás en algunas cosas que no sabemos. Qué bueno. Vamos a un cambio y seguimos con Juan Ariel Jiménez. Bueno, cualquiera podría pensar que Juan Ariel es un funcionario que trabaja con una serie de temas, que llega todos los días a una hora y que lee periódico, toma café, se va a su casa a almorzar, regresa y se va a las 5 y nada más pudo producir una hora de trabajo. Pero ustedes no se pueden imaginar los temas de agenda que lleva Juan Ariel y no tendríamos ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco programas para poder abarcarlo todo. Qué bueno que tenemos una persona que se plancha por otros, Juan Ariel. Uno de los temas que también tú has estado manejando y que tiene que ver mucho, sobre todo, y lo he traído al programa por la importancia a nivel de agenda, por la importancia del sector turístico para la República Dominicana como la plataforma hoy en día de la economía, o sea, por su importancia transversal en muchos sentidos. De ahí podríamos hablar un programa completo. Pero el caso de Pedernales, Valle de las Águilas, que vino por un proceso legal en donde el gobierno se mete, se introduce, resuelve y busca también con otro proyecto y que tú has estado trabajando, que es la gran importancia que tiene la alianza público-privada como una plataforma real de desarrollo de muchos proyectos vía cualquier tipo de alternativa, concesiones, participación, financiamiento, alianza estratégica, público-privada, que es, desde mi punto de vista, la gran garantía a nivel de inversión para que la República Dominicana eche más rápido hacia adelante, sin tener que pensar en el dinero que hay que buscar a través de bonos o financiamiento, porque ya tenemos un socio estratégico. Pedernales, Bahía de las Águilas, presente y futuro, alianza estratégico público-privada. Bueno, efectivamente, ahora luego de que tuvimos sentencia favorable en los tribunales dominicanos sobre el proceso de los terrenos en Pedernales,
ya que ahora mismo esos lotes son propiedad del Estado Dominicano, pues se desmontó el esquema fraudulento Exacto. que se había perpetrado en esa zona. Estamos trabajando Y perpetuado. y perpetuado. Se ha trabajado en la definición de un plan maestro donde se logre el equilibrio entre crear una industria turística que permita generar los empleos que mejoren las condiciones de vida de esa población, pero que al mismo tiempo respete el equilibrio medioambiental de una provincia donde el 64% del terreno es área protegida. Entonces, encontrar ese delicado balance no ha sido fácil y lo hemos podido... Muy difícil. Es muy difícil, porque siempre los ambientalistas quieren una, por ejemplo, menor densidad, Sí. pero mientras menor sea la densidad, en muchos casos impacta la cantidad de empleo que se puede generar. Exactamente. Entonces, encontrar ese balance, yo creo que lo hemos encontrado. Tenemos un plan maestro donde se definen ciertas áreas de desarrollo, donde no se toca Bahía de las Águilas como desarrollo inmobiliario. Exacto. Donde se tiene el pueblo de Pedernales, una playa preciosa de más de 1 kilómetro de longitud. Entonces ahí se piensa un desarrollo de un turismo más urbano, de mayor interacción con la comunidad. Tenemos un lote, la parcela 40, que está justo en el medio con unos humedales que requiere una densidad bastante baja, Sí. porque son humedales que se pueden inundar. Entonces ahí hemos estado hablando con una serie de inversionistas para el desarrollo de esa zona. Y Cabo Rojo, que es quizás la punta de lanza del desarrollo turístico en Pedernales, donde se tiene una segmentación, una densidad que se ha establecido y lo que estamos trabajando es en dos cosas. Primero, en identificar potenciales inversionistas que sea consistente con el perfil del proyecto, que es de alto y medio estándar. Por eso es que se ve tanto en la prensa el viaje que el mismo presidente hace con los inversionistas para mostrarle la zona. Y al mismo tiempo hemos estado trabajando en un esquema competitivo de asignación de lotes. El Estado va a asignar lotes de una forma competitiva, transparente y objetiva. ¿Cuál va a ser el mecanismo de esa asignación? ¿Una licitación? Se está, ¿Una apertura? claro, se un está proceso de intención? discutiendo ese tema. No se necesita, digamos, una licitación como lo requeriría la ley 340, porque el Estado no está ni comprando, Exactamente. no está ni comprando ni contratando nada, sino que al Exactamente. contrario, está asignando un terreno de su propiedad, Es correcto. donde tradicionalmente se ha hecho Está en negociaciones concesionando. parciales, está concesionando. Entonces, eso se va a hacer por un proceso competitivo, donde aunque no lo requiera la ley, la Presidencia de la República ha querido que se utilice un proceso que marque una pauta de un antes y un después en cómo el Estado se relaciona con el privado. Sí. Porque al final es una alianza público-privada. Sí, porque en el primer caso lo que hubo fue una apropiación. Exactamente. Y un robo. Exacto. Entonces aquí lo que hay es lo que debe haber es una asignación mucho más racional Y y competitiva. competitiva. Donde se pueda tener una serie de inversionistas interesados y que participen en igualdad de condiciones y se seleccione el proyecto que mejor se ajuste al desarrollo socioeconómico y al equilibrio medioambiental. Es una forma de hacer una alianza público-privada de una manera objetiva, de una manera que privilegie el desarrollo de la zona. ¿Y cuál es el estatus actual de ese proceso? Bueno, justamente estamos discutiendo unos términos de referencia para contratar una empresa internacional que pueda hacer las labores de mercadeo, de atracción de inversionistas internacionales, de cadenas hoteleras consistentes con ese perfil. Eso se hará en las próximas semanas. Y también estamos trabajando en la redacción de ese marco competitivo para la asignación de lotes. Qué bueno, porque la gente piensa, y sobre todo con el tema de Bahía de las Águilas, mucha gente piensa que es el desarrollo de Bahía de las Águilas, y tú lo has explicado. No, es Pedernales. Tú lo has explicado perfectamente, y por eso he querido traer a colación, porque tú has hablado de un área protegida, un 64% de la provincia, en donde gran parte está todo el entorno de Bahía de las Águilas. Viene el pueblo de Pedernales y viene entonces la parte de Cabo Rojo. Y ya si seguimos, bueno, ya caímos en Haití, en Jacmel. Ahí hay una playa muy linda que se llama Playa Trujillo. Sí. Sí, que es muy conocida porque es también uno de los principales puntos de producción de langostas de la República Dominicana. Interesantísimo y precioso. Pero es importante porque indudablemente que este tipo de turismo también tiene una atracción. Tenemos la experiencia de México, de Ascarey, que tiene este tipo de turismo, pero
tenemos que ser también muy objetivos y propiciar que los que vengan a invertir en esa zona sean realmente las personas que tienen que hacerlo y que tienen la experiencia. Y por eso es importante lo que ustedes están haciendo, para no dejar que nadie caiga Exactamente. como de refilón ahí y de una vez levante un edificio de 4 niveles, No, para otro de otro nada. lado. Y entonces así que tienen que caminar las cosas. El pueblo de Pedernales requiere trabajo y requiere servicio, pero Y además de una forma ordenada. exactamente. Desde antes de hacerse una primera inversión, ya el Estado sabe la infraestructura pública que tiene que construir. Lo tenemos diseñado y presupuestado. Las plantas de tratamiento, las calles, el sistema Energía, eléctrico, viales, sanitarios. tratamiento de aguas residuales, tratamiento de desechos sólidos. O sea, queremos sentar un precedente de cómo ordenar el desarrollo territorial. Así es. Vamos a nuestro último cambio y seguimos con Juan Ariel Jiménez. Venimos en breve. Bien, llegamos al segmento final de este interesantísimo conversatorio con Juan Ariel Jiménez y he querido dejar para este segmento un tema totalmente diferente a lo que siempre he tratado con Juan Ariel, sobre todo por la motivación que nos da, por la seguridad de ver a una persona como Juan Ariel trabajando en el gobierno central del lado del presidente de la República. Y Juan Ariel, una de las cosas que a nosotros nos llama la atención, nos preocupa, es ver cómo a nivel mediático y sobre todo tratando de crear percepción de que en estos gobiernos han pasado cosas malas, como evidentemente pasan en todos los gobiernos, y vemos cómo el presidente actúa dejando a que los poderes del Estado actúen independientemente. Pero me preocupa que la gente quiera pensar que el gobierno tiene personas no gratas, cuando particularmente yo entiendo, y tú eres un ejemplo de eso, que sí tenemos personas éticas, personas honestas, personas trabajadoras, personas enfocadas y sobre todo personas con gran visión. Vuelvo otra vez al tweet. ¿Quiénes quieren cambiar? Estamos Todos. dispuestos a cambiar. E indudablemente, cuando los cambios llegan a una sociedad, los que se quedaron atrás, rezagados, se quedarán. Pero su única alternativa es atacar a los que quieren hacer cambiar las cosas y lo quieren hacer bien. Y entonces se crean una serie de situaciones y de paradigmas muy divorciados realmente de quiénes son, por ejemplo, los hombres y mujeres que acompañan a un gobierno. Sí, bueno, varias cosas. Como en todo gobierno, siempre hay un grupo que de verdad tiene una actitud y una actividad loable. Y hay otro grupo que no. Pero yo no diría solamente en los gobiernos, porque al final, ¿qué es un gobierno? La administración de la sociedad. Es un esquema de organización social para administrar una nación. Y como reflejo de la sociedad siempre va a tener personas heroicamente y loablemente idóneas y otras que no. Pero eso no es solamente en el gobierno y la iglesia. Si nosotros nos vamos a la Biblia, de los 12 apóstoles de Jesús, de los 12 discípulos de Jesús, uno lo traiciona. Pero Juan 6:66 dice, y muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaba con él. Entonces, nosotros tenemos que saber que en todo organismo social siempre habrá los buenos y siempre habrá los malos. Pero pasa, y escúchame que te interrumpa, pasa también en la sociedad en su conjunto, en todo, en todos, o sea, en todas las células sociales. En todo sector, en todas células sociales. En la universidad los que se queman y Claro. repiten, en los colegios los que se queman y repiten. Exactamente. En las empresas los que hacen tal cosa y los liquidan Claro. y los botan y los sacan y los cambian. Pero ¿cuál es el elemento peligroso de exagerar de eso? Es querer manipular la verdad y decir que todo funcionario público es corrupto, que todo funcionario público lo que tiene es una botella. No, señor. En el gobierno, como en todo en la sociedad, como en la iglesia, como en los matrimonios, como en la prensa, como en los sindicatos, como en las empresas, hay gente muy buena y hay gente mala. Y hay gente que no es idónea para lo que está haciendo. Entonces, cuando nosotros decimos lo el funcionario público es, yo creo que no hay nada más peligroso que la generalización. Exacto.
Cuando nosotros generalizamos, primero le estamos quitando la individualidad a cada persona. Yo soy funcionario público, pero yo soy hijo, pero yo soy profesor, Claro. pero yo soy amigo. A mí no se me puede ver y evaluar a mi persona solamente por mi ocupación en un gobierno. Exacto. A los que lo hacen mal, primero deben de tener el escarnio social, porque somos funcionarios públicos, eso es verdad. Administramos dinero público, tenemos que rendir cuentas y se nos debe someter a la justicia. Así es. Eso es lo que manda eso es lo que manda la ley. Ahora, aquel funcionario que lo hace bien, como decía un amigo mío, honro a todo funcionario que día a día marcha hacia su trabajo a hacer de este un mejor país. A ese funcionario hay que reconocerlo. Y el gobierno está lleno, completamente lleno de personas muy capacitadas, de personas muy honestas, de personas que se levantan día a día a luchar contra los males de esta sociedad, librando batallas a lo interno, a lo externo, Claro. sacrificando su tiempo personal, su tiempo con su familia, para su desarrollo profesional, hasta su salud. Y arriesgándose a que lo tilden, como tú decías al principio del comentario, de que todos son iguales. Exactamente, la generalización es peligrosa. Vámonos caso a caso. Si se identifica y se prueba, porque también muchas veces ejercemos, y sobre todo en un mundo donde reina la posverdad, ejercemos el rol de un juez, donde mi opinión es la sentencia. Exacto. Y eso hay que tenerle cuidado. De verdad, yo no los mencionaría uno a uno porque siempre dejaría a unos cuantos la cantidad de funcionarios que yo me voy a la noche a mi casa y digo, Dios mío, gracias por regalarle a este país ese funcionario. Qué bueno. Nosotros hemos estado viendo, mientras tú estás comentando, algunas imágenes donde presentan lo que entendemos que son parte de funcionarios que están realmente enfocados e involucrados en la actividad y el desarrollo de esta nación. Personas que no tenemos que mencionar, la hemos visto ahora pasando, pero hay muchos. Podríamos pasar muchos programas pasando muchos. Y yo creo que las experiencias negativas, sobre todo cuando hay un enfoque de gobierno a través de lo que son los proyectos de gran impacto social, como la visita sorpresa, como el 911, como Ciudad Juan Bosch, como el CAI, como todos los proyectos, como República Digital, en donde hay tantas cosas que exhibir y en donde evidentemente en una canasta hay manzanas podridas. Como en todo en la vida. Ahora, lo que hay que buscar es el equilibrio. Por un lado, nosotros como gobierno debemos de ser autocríticos. Exactamente. Saber que no somos perfectos, Es correcto. que siempre hay oportunidades de mejora. Correcto. Y yo creo que en eso el presidente siempre ha dicho, bueno, cuando me lo traigan con prueba, automáticamente está destituido. Y lo ha hecho. Sí. Entonces, hay que fomentar aún más la autocrítica en el gobierno, en todos los funcionarios, que sepamos que cuando la oposición nos hace un señalamiento, ese es su rol y hay que respetarlo y es la base de la democracia. Pero por otro lado, yo creo que hay que discernir mejor la labor pública para evitar ataques innecesarios. Porque al final, cuando se desacredita la labor del funcionario público, cuando se desacredita la política incluso, le estamos mandando un mensaje a la nueva generación de no incursión en eso. Exacto. Si usted es joven, preparado, con buena voluntad, no se meta a la política porque todos son. O la Y eso falsa, es falso. o la falsa visión convertida en una realidad a través de esa percepción de que de la única forma de yo hacerme millonario es siendo político. Que es irreal. La mayor Por parte eso de dije percepción. Claro, la mayor parte de los funcionarios que yo conozco estamos lejos de ser millonarios, ni de relajo. Sí. Que hay algunos cuantos que han usado la actividad pública para enriquecimiento ilícito, eso es cierto, y se han sometido a la justicia. Y es cierto en todas partes del mundo, es cierto en cada uno de los países, es cierto hasta en la iglesia. Entonces no podemos, hay que tener cuidado porque le hacemos un daño a la sociedad cuando generalizamos. No generalicemos, exijámonos más hasta para hacer crítica. Una de las cosas que a nosotros nos preocupa como comunicador, analista, que ejercemos esto como algo que nos gusta, como hobby. No es no es nuestro trabajo diario, pero sí es parte de nosotros porque entendemos que tenemos un rol de comunicar. Y yo creo que hemos llegado a niveles de un gran abuso, sobre todo de los medios, de un gran abuso sobre todo de tildar y de encauzar con la deshonestidad a personas honestas. Y tú has dado en el clavo con una expresión que yo creo que tenemos que repensar. Generalizar realmente hace muchísimo daño. Nuestra sociedad está llena de personas que cogen los medios como estos para hablar. Muchos simplemente leen periódicos o comentan periódicos, pero no leen
estudios, no leen revistas, no están al tanto de los avances de la tecnología, de la ciencia, de muchísimas cosas que hay que estar. Entonces yo creo que tenemos que, volvemos al tweet, quienes están dispuestos a cambiar. Y qué bueno que lo pusiste. Sí, sí, sí. Porque yo creo que ese es el kit del asunto y nuestra sociedad debe de dar esos saltos, debe de ir avanzando. Y el mecanismo, tú que estás en el sector educativo también y que has visto cómo hemos ido cambiando a nivel de sociedad, entonces quizás con este debate que tenemos tú y yo, quizás podemos ver una luz en el túnel. Sí, a mí me gusta mucho una autora nigeriana de literatura, Chimamanda Adichie, que dice el peligro de la historia única. El peligro de hacer la historia única de todos los funcionarios, de todos los políticos, de todos los empresarios, eso es peligroso. Cada quien tiene una historia. Hay historias memorables y hay historias despreciables en cada uno de los sectores. Y un país se construye desde todos los sectores y desde todas las parcelas. ¿Quiénes quieren cambio? Todos. ¿Quiénes estamos dispuestos a cambiar? A sacrificar mi zona de confort, a sacrificar mis privilegios para lograr un mejor país. Con esos construyamos una mejor República Dominicana. Estén en el gobierno, estén en la oposición, en la prensa, en el empresariado, en los sindicatos, en la iglesia, donde sea. Con esos podemos construir un mejor país. ¿Qué tú has dejado, qué tú has sacrificado en este proceso? Muchísimo tiempo personal. Mi familia lo sabe. Mi familia que va a ver este programa lo sabe. Muchísimo tiempo con mis amigos. Mi salud, porque la verdad es que nosotros trabajamos 14 y 16 horas diarias. Yo no recuerdo lo que es tomar unas vacaciones. Para mí eso no existe. Tomar un fin de semana completo, sábado y domingo, eso no existe desde hace muchos años en mi vida. Mi tiempo para mi lectura, hasta para la lectura de la Biblia, lectura de literatura, que me gusta mucho. Pero me voy todos los días a la cama con la esperanza de que dediqué horas a hacer un mejor país. Y me levanto al día siguiente con la ilusión de que trabajaré por un mejor país. ¿Tú crees que ese sacrificio y esa espera tardará? ¿Tiene plazos? ¿O estás consciente de que eres parte de un gran proceso de cambio? Yo creo que soy parte de un gran proceso de cambio y soy un granito de arena en una playa de grandes funcionarios. Porque también algo que tenemos que cuidarnos, y sobre todo en la juventud, es este deseo de grandeza y de inmensurable magnanimidad de un día a otro. Sí. No pensemos tanto en nosotros, pensemos más bien en equipos. Yo he hecho fantástico equipo con personas en la oposición. Yo he hecho fantástico equipo con empresarios, con líderes sindicales. Pensemos como equipo el promover una sociedad, sin pensar tanto en la autopromoción, sobre todo en las redes que dan ese espacio. Sí. No se trata de nosotros. Pensémonos a nosotros mismos como parte de algo mucho más grande que nuestra persona individual, que es un mejor país. Qué bueno, yo creo que te iba a hacer la pregunta, pero ya tú lo dijiste. Yo quería un mensaje tuyo a la juventud, pero tú lo has resumido brillantemente. Yo creo que este conversatorio y esta parte final que le hemos querido dedicar en este contexto, Juan Ariel, es parte de lo que debemos aportar y de lo que debemos de llevar a nuestra juventud y a todo ese grupo de gente, como tú dices, que está involucrado en este gran proceso de cambio. Juan Ariel Jiménez, un joven dominicano, sacrificado, pero con la visión y con el interés de que los cambios lleguen a toda la sociedad. Muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Qué bueno. A ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre, que la pasen bien. Muy buenas noches.